Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días, doctor. Bueno, voy a comenzar con su presentación. Daniel Sanso Rubar Pascual es profesor titular de Derecho Constitucional, director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Europea, Madrid, director de la Cátedra de Estudios de Derecho Comparado, España, Unión Europea y América Latina de la Universidad Europea, Madrid. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela, USC. Grado en Criminología por la misma universidad, donde también obtuvo su doctorado en Derecho. Máster en Seguridad por la Universidad de Salamanca, USAL. Profesor invitado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Director del Grupo de Investigaciones sobre Políticas Públicas, Seguridad Internacional y Gobernanza Global, UEM. Buenos días, doctor. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días. Es un placer para mí poder participar en este foro. Agradezco mucho la invitación bueno, pues la oportunidad en todo caso de estar con ustedes e intercambiar, que al fin y al cabo es lo que pretendo en estos 30 minutos en los que me va a ocupar la presentación de esta temática sobre Oriente Medio y el Magreb como, a mi juicio, unas piezas clave desde la perspectiva, ¿no?, de una visión de geopolítica en clave criminal, en ese puzzle internacional, en una criminalidad organizada cada vez más operativa en este mundo globalizado, transnacionalizado, y por lo tanto, pues compartir con ustedes una serie de ideas, de inquietudes, que en todo caso, pues les pueda no solo resultar de interés, sino suscitar, pues, interrogantes en relación a un área geográfica que en términos generales, a priori, en el ámbito, pues, de la seguridad internacional, de las relaciones internacionales, si bien se ha sido objeto de estudio por conflictos como el entre Israel y Palestina, o por conflictos bélicos como Irak, o también, pues, por el interés geopolítico y geoestratégico del Mediterráneo, en clave también del ámbito del terrorismo o de la situación del Sahel actual, ¿no?, de estos actores armados no estatales. Realmente, desde el punto de vista criminal o desde la consideración de la criminalidad organizada, pues ha sido, bueno, no ha sido un referente, no ha sido un objeto de estudio, ¿no? Realmente, si vamos a los grandes trabajos de crimen organizado, pues hay áreas geográficas como Estados Unidos, como América Latina, Europa, Asia, que han sido potencialmente mucho más trabajados, no solo en cantidad, sino en profundidad. Y por eso, bueno, pues ha sido una magnífica iniciativa por parte de la universidad el plantear, pues, este tipo de investigaciones, estos foros, y que se pueda plasmar en todo caso en una obra colectiva a la que le auguro, pues, una magnífica trayectoria una vez que sea publicado, ¿no? Entonces, realmente, y sobre todo, piensa usted desde la perspectiva, y aquí es verdad que la perspectiva, la visión es un tanto eurocéntrica. Básicamente nosotros hemos construido nuestras estrategias de seguridad, nuestros esquemas de seguridad, generalmente de espaldas a lo que es el continente africano. En todo caso, sí es verdad que la cornisa de lo que sería el área mediterránea o esa zona de África que vuelca su costa al Mediterráneo sí ha sido objeto de interés y seguimiento. No lo ha sido tanto, sobre todo el África occidental, el Magreb, y sobre todo el África subsahariana en los términos que nos ocupan, ¿no? De todas maneras, geográficamente, pues vamos a circunscribir nuestro área de trabajo, nuestra área de reflexión, en todo caso, a lo que es ese Magreb y ese Oriente Medio. Básicamente, el por qué, como decía, el crimen organizado ha estado relegado a un segundo plano. Bueno, porque pues, realmente, pues, ha habido otros elementos estructurales, y tanto estructurales como coyunturales, que han llamado más la atención o que han sido objeto de una consideración, de una prioridad mucho más relevante que dedicarle tiempo al análisis, al estudio, al impacto de la delincuencia organizada, ¿no? Como decía, no solo de los conflictos que han existido, sino incluso si tenemos en cuenta esta
mapa que refleja o que pretende ser una radiografía de la situación de la corrupción en el mundo, pues vemos que realmente pues, África representa una problemática, ¿no? Unos estados débiles, estados desestructurados, todo ello un cúmulo de factores que, por supuesto, además de otras problemáticas, también, lógicamente, alimentan el desarrollo, la eclosión, el desarrollo, el empoderamiento, el fortalecimiento de la criminalidad organizada. Y es verdad que en las últimas décadas, bueno, pues podemos identificar una serie de acontecimientos que han potenciado que esa zona del Magreb y que esa zona de Oriente Medio hayan ganado un interés en términos de seguridad y de lucha contra el crimen organizado, precisamente por una serie de hitos que, a mi juicio, identificaría básicamente en tres elementos, que es en los que quisiera sobre todo ahondar, porque, bueno, piensen ustedes que el número de países son bastante amplios, la casuística es muy variada y, bueno, he pensado que puede ser interesante centrar la exposición en torno a estos tres factores que, como les digo, después de investigar, a mi entender, pues representan, bueno, un elemento a tener elementos a tener en consideración por su capacidad de potenciar el crimen organizado y de un crimen organizado que era, permítanme, no estaba entre los principales organizaciones o estructuras criminales reconocidas internacionalmente, ahora empiezan a despuntar, no me van a entender, si hablamos de crimen organizado, da igual en qué parte del mundo nos movamos, pero se van a identificar a los cárteles colombianos y a las organizaciones que han quedado posteriores a su desarticulación. Todo el mundo conoce a los nombres, incluso los liderazgos de los cárteles en México, conocen organizaciones también relevantes de otros países de América Latina, conocemos organizaciones europeas de rancio abolengo en la historia del crimen organizado, distribuidas por toda Europa, conocemos organizaciones de Europa del Este, ¿verdad? Provenientes de todo lo que es el ámbito de la antigua, de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, conocemos también la impronta de organizaciones del Asia-Pacífico, de Japón, ¿verdad? Sí, hay nombres como la Yakuza, como la Camorra, la Nandrangheta, que existen y son reconocidas internacionalmente, turca, ¿verdad? Organizaciones turcas que dominan el mercado internacional de la heroína, pero de África, si nos paramos a reflexionar de organizaciones criminales africanas o oriundas de África y de la zona concretamente del Magreb y de Oriente Medio, pues nos salen a lo mejor organizaciones terroristas, pero no nos salen organizaciones de crimen organizado. Esto es a lo que me refiero, a esta laguna de conocimiento, a este vacío que, bueno, pues se trata de revertir y de, bueno, pues arrojar algo de claridad o de luz a esta situación, ¿no? Sobre todo cuando tenemos, pues, ese espacio, como ven ustedes, donde, bueno, pues la debilidad del Estado en clave de corrupción es notoria o notable. Básicamente, ¿cuáles son estos tres elementos que a mi juicio considero que son el revulsivo que ha permitido a este crimen organizado aparentemente desconocido a nivel internacional, que ha ido ganando peso y que haya ido, como les decía, despuntando y haciéndose un hueco en el ámbito internacional? Fíjense, hasta tal punto que a igual a alguno de ustedes ya le empieza a sonar, es un término muy periodístico, a mí personalmente no me gusta, pero ese morroco o mafia marroquí o esa organización criminal, fíjense ustedes, hasta en el punto de empoderamiento. No sé si conocen el caso de los Países Bajos de Holanda, donde ha habido un pulso entre esta organización criminal y el Estado, hasta el punto que han amenazado a la familia real, y la princesa, la descendiente, la heredera de la corona, ha dejado de asistir a sus clases a la universidad, tiene su edad, es una estudiante de universidad, está haciendo sus estudios de grado, ha dejado de asistir a la universidad porque el Estado
considera o tiene dudas de la capacidad de proteger su vida. ¿No? Proteger la vida de una persona es muy difícil, hay muchas oportunidades realmente para poder atentar y de muchas maneras contra la vida de un individuo. Bueno, pues se ha recluido en el Palacio Real, en la estructura de seguridad, y no ha dejado de asistir a sus clases presencialmente, y la agenda de la familia real se ha visto modificada por el temor a que realmente puedan efectivamente materializar esa amenaza contra la Casa Real, ¿verdad? Bueno, pues a esa magnitud estamos llegando, que serán organizaciones que, pues a priori, como decía, no estaban en el mapa conocido en el ámbito internacional, no solo desde el punto de vista técnico profesional de aquellos que se dedican a la seguridad, sino desde el punto de vista ya cultural, criminológico, incluso periodístico, pues que hay cantidad de obras que hablan de otro tipo de organizaciones criminales, ¿no? Bueno, pues como les decía, de estos tres factores, básicamente el primero, creo que ha sido importante todo lo que está sucediendo en la zona del Sahel. Es un ejemplo muy claro de estas situaciones potenciales de hibridación entre lo que son las organizaciones criminales y las organizaciones terroristas. Esto es una cuestión que preocupa porque básicamente tengan en consideración que si no tenemos clara cuál es la amenaza, si no tenemos clara cuál es el enemigo, la amenaza que hay que enfrentar, pues lógicamente las capacidades, las estrategias, pues no se ajustarán a la realidad a la que debemos enfrentar, ¿no? En este caso, hay una imagen, ¿verdad?, de ese perro gato, permítanme el tono jocoso para un tema serio, pero viene a ser como ese perro gato que decía Sartori, ¿no? Conceptualmente, pues tenemos dudas y nos genera pues muchas estructuras actuales que tenemos claro que son actores armados no estatales, pero bajo ese rubro que usamos en las relaciones internacionales, pues tienen cabida muchas manifestaciones que tienen un claro impacto en actividades ilícitas y delictivas, pero que todavía a día de hoy la doctrina pues no es pacífica, no está de acuerdo en que se trata si es crimen organizado, si es terrorismo o de qué estamos hablando, ¿no? Piensen ustedes también en esa reflexión que los medios y las capacidades no son las mismas. Si le damos un enfoque policial, no puramente delictivo, las capacidades de respuesta, la legislación es mucho más restrictiva que si lo categorizamos como terrorismo, donde ahí se nos permite la mayoría de las legislaciones del ordenamiento jurídico de todos los países una capacidad de maniobra mayor, incluso la implicación ya no solo de fuerzas policiales, sino también de otras instituciones de seguridad como las Fuerzas Armadas o los servicios de inteligencia. Entonces, realmente el etiquetar de una manera u otra, identificar y conocer en profundidad esta realidad, pues es absolutamente necesario. Y hoy en día pues no sucede así, ¿no? Si ya de por sí es complicado llegar en ocasiones a determinar un concepto vago, laxo, como puede ser el de crimen organizado, aunque tomemos el concepto de la Convención de Palermo de Naciones Unidas como referente, no deja de ser un mínimo común denominador, un consenso de mínimos, ¿no? La definición es tan laxa, como les decía, tan generosa que cabe casi cualquier estructura organizada con una cierta entidad. Lo mismo pasa con el terrorismo, no hay una conformidad a nivel internacional a la hora de conceptualizar qué es terrorismo. Pues aquí encima se nos complica, como les decía, cuando usamos de una forma quizá a veces un tanto abusiva o eufemística aquello de actores armados no estatales, y ahí no sabemos de qué estamos hablando, si se trata de insurgencia criminal, de criminalidad organizada, de protoinsurgencia, de neoinsurgencia, de señores de la guerra, de guerrilla, de narcoguerrilla, de incluso compañías privadas militares, mercenariado. Es decir, realmente, como les decía, mi percepción al menos es que en esta parte del Magreb y en esta parte de Oriente Medio, pues todavía no se ha logrado identificar claramente a muchos de estos actores, y esto está permitiendo que puedan irse desarrollando y que puedan ir medrando porque no ha habido un consenso internacional de cómo catalogarlos, de dónde ubicarlos y así poder aplicar medidas
de soporte y de ayuda a los países afectados, porque básicamente lo que les decía, como punto de partida, la mayoría de todos los estados que comprenden esta zona o esta área geográfica del Magreb y del Oriente Medio, pues adolecen de una debilidad institucional y adolecen de unas falta de capacidades y de medios para afrontar de forma absolutamente autónoma e individualizada la delincuencia propia, es decir, autóctona, pero también es verdad que hay mucha presencia de criminalidad organizada proveniente de otros países de todo el mundo en estas áreas geográficas, lo cual también está suponiendo que esta zona, que es otro de los factores que quería compartir con ustedes, pues tiene ese atractivo geopolítico, ese atractivo de ser pues espacios próximos a Europa, que es un mercado muy interesante para abastecer de tráficos ilícitos, países con debilidad institucional que permite un alto grado de impunidad, que permite establecerse con cierta seguridad para las estructuras criminales y para sus cúpulas, como digo, como la proximidad geográfica permite una movilidad rápida entre esos países y Europa, como destino último, digo, de mucha de esta actividad, y que aparte, pues bueno, la corrupción pues, de sus policías, la falta de preparación, que incluso estamentos como las Fuerzas Armadas, como el ámbito de la política y de la judicatura, pues lógicamente confieren, como les decía, pues un escenario absolutamente atractivo, ¿no? Ejerce una visa atractiva para que sean, no solo para que se desarrolle delincuencia organizada oriunda o nacional, sino también para ser receptores o importadores de crimen organizado de otros originarios de otros puntos del globo, ¿no? Del mundo. Aparte de este aspecto geopolítico, también, y relacionado con esta situación, bueno, perdón, creo que esto se ha vuelto un poco... Bueno, eran las cuestiones de la convergencia de la hibridación, que lo que les quería básicamente era eso, la dificultad que tenemos, porque son organizaciones, o la clave al menos está en que estas estructuras o que estas organizaciones, pues básicamente aunque cometen atentados terroristas, y en muchas ocasiones pues se autoascriben o se vinculan a firmas internacionalmente reconocidas de terrorismo como Al-Qaeda o como ISIS en su momento, el autoproclamado Estado Islámico, resulta que luego la actividad y de facto su comportamiento es el de una organización criminal, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión es cómo se autodenominan o como estrategia para captar fondos, medios, apoyo, para captar personas o legitimar actividades, pero en el fondo su actividad diaria, ordinaria, pues son tráficos ilícitos y comportamientos delictivos de toda naturaleza, ¿no? Eso, como les decía, pues nos genera esta duda y, pues bueno, la necesidad de clarificar esos conceptos, porque básicamente bueno, esa apropiación de los medios, de la forma de actuar del crimen organizado, aunque sea como soporte para mantener activa todo lo que es el conjunto de la actividad terrorista y poder seguir atentando y poder seguir planteando ese intento de subvertir el orden establecido y cambiar un orden político por otro, en este caso de carácter teocrático, bueno, pues hoy en día nos hace dudar de que prácticamente, como les decía, sea más una estrategia, sea más una estratagema, incluso el uso del terror como una estrategia de acción para lograr los objetivos más mundanos, más terrenales, de enriquecimiento y de afán de lucro propios y característicos de la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, como decía, bueno, esto genera debates y, bueno, no deja de ser limitativo a la capacidad operativa, sobre todo para llegar a acuerdos entre países, ¿no? Para actuar conjuntamente. Otro elemento a tener en consideración, también vinculado con la geopolítica, es lo acontecido en Libia, ¿no? Libia, como ustedes saben, existía un régimen dictatorial y Libia juega aquí un papel importante, un régimen dictatorial protagonizado o dirigido por el expresidente Gaddafi y familia. Y como saben ustedes, pues bueno, hay un conjunto de países que determinan, bueno, pues el que pueden
operar en el territorio para lograr cambiar ese régimen, derrocar ese régimen y teóricamente pues lograr la transformación de Libia en un Estado democrático y un Estado característico, ¿verdad?, como un Estado de Derecho y acabar con una de las grandes dictaduras, de las dictaduras más longevas en la historia del continente, ¿no? Bueno, hemos visto que la misión, pues bueno, ha tenido sus éxitos parciales, sobre todo, recuerden que ahí interviene además la OTAN, ni más ni menos, que también supuso en su momento, ¿verdad?, algo que podíamos reflexionar de ese giro copernicano de de los intereses de la OTAN, ¿no? Porque realmente ahí la OTAN participa en el bombardeo y el ataque de buques, teóricamente para limitar o impedir la inmigración irregular proveniente de Libia y consentida por el régimen de Gaddafi hacia Europa. Y ese bombardeo aéreo, que es la intervención de la OTAN, luego, pues, con el apoyo de otros países, a facciones disidentes para, lógicamente, como decía, cambiar el orden establecido por una pretendida desarrollo de la democracia, ¿no? Y teóricamente a auspiciar el apoyo a aquellos grupos que en cierta medida, igual que pasó en Siria o igual que pasó en otros puntos de esa primavera árabe, auspiciar pues, cambios políticos importantes. Bueno, el resultado, solo basta ver el mapa, pues es de fracaso y Libia, o al menos, aunque hay éxitos que se han logrado, pero son pírricos, ¿no? A un coste, a mi juicio, excesivamente elevado para lo que se ha conseguido, porque si examinamos el área de Libia, prácticamente se ha convertido en un agujero negro geopolítico, si usásemos los términos de Moisés Naim, cuando habla de su obra de ilícito, ¿no?, de tráficos ilícitos. Antes, efectivamente, había una situación no deseable, que era un régimen dictatorial, caracterizado precisamente por su capacidad de oprimir al pueblo y por la situación de empobrecimiento de la ciudadanía, pero desde un punto de vista objetivo, aunque esto pueda parecer, bueno, cuanto menos discutible o que les pueda chirriar, realmente la situación ha empeorado, porque, bueno, había un régimen, pero se podía prever o se podía controlar o se podía llegar a acuerdos, como muchos países de Europa tenían acuerdos comerciales y políticos, incluso de compraventa de armamento, con ciertas limitaciones con el país. Ahora existe la nada, es un Estado fallido, hay facciones que luchan en una guerra civil y, bueno, pues es un territorio, como les decía, que es un agujero negro que ha permitido que sea un refuerzo, un polo de atracción a la criminalidad organizada a nivel internacional para que convertir en Libia una plataforma de distribución, de asentamiento y además con esa característica de una proximidad en apenas unos kilómetros a islas que forman parte del territorio de Italia y por lo tanto Unión Europea, ¿no? Y ha abierto la veda para canales de tráfico de personas, de armas, todo el armamento que estaba en manos del ejército libio. Bueno, pues hoy en día ese armamento pues, está siendo objeto de comercialización, de tráfico de armas, es decir, hemos generado pues, una situación nada halagüeña que ha venido a reforzar, pues como decía ya, el deterioro de todo lo que es esa franja del Magreb y de Oriente Medio, ¿no? Y bueno, el mapa tiene localizado, se lo comento, es un mapa muy interesante, si alguno quiere cotejarlo en profundidad, está publicado en la página de la Dirección de Seguridad Nacional, la DSN, del Gobierno de España, que bueno, tiene como cometidos, pues como toda Dirección de Seguridad Nacional, desarrollar informes de análisis estratégico en clave de seguridad y defensa para nutrir al decisor político, en este caso Moncloa, al presidente de gobierno para atajar, pues, bueno, para lógicamente darle el soporte de la información e incluso cierto nivel de inteligencia estratégica para que pueda adoptar las decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible, ¿no? Con el mayor conocimiento de causa. Ojo, no es el centro, ya les explico, no es el Centro Nacional de Inteligencia, que sería nuestro servicio de inteligencia, ¿vale? Es una dirección de seguridad nacional, tiene un grado inferior a lo que sería, porque es una dirección general, no es una secretaría de Estado, como sería el Centro Nacional de Inteligencia. El director del Centro Nacional de Inteligencia tiene esa categoría de secretario de Estado, pero sí hace informes estratégicos y análisis estratégicos precisamente para
salvaguardar los intereses nacionales más allá de nuestra frontera. Y lógicamente es importante no solo para Europa en su conjunto, sino para España en particular, el Magreb y el Oriente Medio, porque básicamente tienen que entender, yo creo que lo ven claramente, es nuestro patio trasero. Que se ha descuidado durante muchos años, efectivamente, España hemos estado muy volcados, igual que otros países europeos en el Mediterráneo, en la construcción de Europa, en la construcción del proyecto de la Unión Europea. Y hemos estado volcados mirando hacia nosotros mismos y hemos dado la espalda a esta área geográfica, y eso también es otro de los motivos que creo que alimenta o ha alimentado esta debilidad institucional. Y cuando se han producido las relaciones, pues han sido relaciones de tipo generalmente comercial, y normalmente pues con una clara tendencia extractivista a aprovechar recursos naturales de estos países en beneficio del desarrollo industrial europeo. Las cosas también hay que decirlas, creo que como debe ser, ¿no? Y en el caso de España, pues incluso antes de mirar a nuestros vecinos del sur, hemos potenciado las relaciones con Iberoamérica, ¿no? Con América Latina, porque potencialmente para nosotros ha sido estratégico mucho más que otros países de este área geográfica más próxima. ¿Cuándo ha saltado el interés? Pues generalmente el paso de lo comercial a la seguridad ha sido generalmente potenciado por el terrorismo y por los movimientos migratorios irregulares y por los tráficos ilícitos. Eso ha sido cuando hemos visto que el crimen organizado y la situación de inestabilidad ha ido deteriorándose cada vez más, pues ha saltado las alarmas y ha hecho que, bueno, lo que tradicionalmente habíamos estado de espaldas, pues que nos demos la vuelta y que empecemos a trabajar en las realidades más próximas a nuestro entorno geográfico. Y bueno, pues tienen ustedes ahí, como ven, que por ese contorno del Magreb y del Oriente Medio, pues tenemos rutas migratorias que no son nuevas, que son tradicionales, son de rancio abolengo en el tiempo, pero también vienen acompasadas de nuevos espacios, lógicamente, de nuevas rutas, de nuevos cauces migratorios irregulares. Lógicamente, las armas, aquí se dan cuenta, pasa como en la frontera entre América del Norte, Estados Unidos y México. Los flujos migratorios de droga, en el caso de hachís, piensen ustedes que España, Marruecos, la distancia en el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos es de 16 kilómetros de costa a costa, y Marruecos es el principal proveedor internacional mundial de hachís. Por lo tanto, eso, lógicamente, esa proximidad de un productor de estas características con una frontera permeable, marítima, amplia y con una proximidad en su punto más estrecho de 16 kilómetros, pues hace que, lógicamente, España sea una plataforma atractiva para el tráfico de todo lo que pueda venir de esa zona del Magreb, por ejemplo, ¿no? Igual que Italia lo es y lo puede ser también la zona de Turquía. Pero además, piense usted que lo que decía es como la frontera, los tráficos ilícitos de drogas, de personas para explotación sexual o laboral, de recursos minerales, de recursos medioambientales, va del sur al norte, pero el tráfico de armas va a la inversa. Va a la inversa. ¿Por qué? Porque caracteriza también a todo este área geográfica, como pueden ver, que realmente hay conflictos activos, conflictos armados de distinta naturaleza y distinta intensidad, civiles, étnicos, entre países, y luego también conflictos congelados, pero que de vez en cuando tienen su revulsivo, además de que contamos con piratería, también manifiesta, y minería ilegal, extractiva, porque también hay zonas de diamante en algunos puntos. Pues todo esto hace que, como saben ustedes, en las zonas de conflicto también se genera crimen organizado, también es efecto de llamada, también es un revulsivo para que el crimen organizado pueda operar y encuentre ahí nichos de actuación, ¿no? Y por último, ya aproximándome al final para cubrir los 30 minutos de exposición, también es interesante África desde el punto de vista del narcotráfico. Y aquí, curiosamente, tiene mucho interés con lo que es el conjunto de América Latina. ¿Por qué? Porque debido al buen trabajo de interdicción, de neutralización de los cargamentos de cocaína que tradicionalmente provenían de América Latina vía Atlántico hasta el norte de España, hasta Galicia,
que entraban por Galicia y que por Portugal, que todavía se siguen dando. Actualmente el trabajo ha hecho que, bueno, pues ha habido operaciones policiales en connivencia con Europol y con Interpol y con implicación de todos los países, tanto de América Latina como de Europa, afectados por el tráfico o por el narcotráfico. Ha sido tan exitoso que en las últimas décadas se ha producido un cambio estratégico en el tráfico de cocaína y una de esas novedades es que ya la cocaína principalmente no entra por Europa directamente, por Galicia, sino que está entrando por el África Occidental. Es decir, tanto vía marítima, como les mostraré a continuación, como por vía aérea, están llegando cantidades ingentes de cocaína, lo que ha hecho que las organizaciones criminales del África Occidental y con sus proyecciones hacia el Magreb se empoderen. ¿Por qué? Porque han entrado en contacto con las grandes organizaciones criminales internacionales que tienen interés en que la droga llegue a Europa y que tienen interés desde América Latina que la droga llegue a Europa. Y eso hace que este crimen organizado, que no era un potencial candidato a suponer una amenaza transnacional, ahora lo sea. ¿Por qué? Porque lógicamente hacerles partícipe en el ciclo criminal del tráfico de cocaína ha hecho que también empiecen a obtener réditos, empiecen a obtener beneficios, y la capacidad económica llama a la capacidad de armamento y llama a la capacidad para corromper y llama a la capacidad para ganar dinero, y empieza a generar alianzas estratégicas porque muchos de estos actores en esa zona de Sahel pues son familias de Tuareg, son clanes. Entonces se empiezan a establecer los vínculos porque son migrantes y pasan de Mauritania a Mali y de Mali al sur de Argelia y Níger, y entonces se establecen redes de contacto, y teniendo Libia como un espacio, como les decía, geopolítico, pues ahí como un agujero negro, pues realmente, a mi juicio, esta zona de la cornisa del África Occidental y el Magreb está resultando básicamente o está tomando los visos, si no se ataja, de ser realmente pues una zona crítica para la seguridad internacional y especialmente para la seguridad europea y española, en clave de crimen organizado, y todo lo que este crimen organizado, una situación de totum revolutum, de hibridación con organizaciones terroristas, nos pueda conducir hacia escenarios realmente inciertos, ¿no? Tengan en cuenta incluso si ya el crimen organizado de Marruecos o hispano-marroquí controlaba el monopolio del tráfico de hachís a nivel internacional, si ahora también alimentan ese tráfico porque son los que tienen los contactos, los que tienen la capacidad para pasar ese hachís de lo que es Marruecos, Mauritania, Argelia a España, imagínense ahora si también dominan el canal de la cocaína aliados con las organizaciones criminales de América Latina. Y como cierre, para que vean ustedes dónde y por dónde voy del contagio criminal, seguro que a ustedes les es familiar, ¿verdad?, los sumergibles y los submarinos o los narcosubmarinos, porque tradicionalmente pues habían operado desde América Latina hacia México, ¿verdad?, o de América, de los países de la región andina, pasando por Centroamérica, hacia México, para llegar a Estados Unidos. Bueno, pues que es que resulta que ahora esta capacidad ya llega, o sea, la capacidad submarina, como pueden ver aquí, aunque está tapado por esta barrita del Mi Google, o a mí por lo menos me aparece tapado, ven ustedes la sombra, porque ya la capacidad submarina, este submarino salió de la Guayana Francesa y llegó a Galicia, al norte de España. Otros están llegando y tenemos constancia que están llegando también con esa capacidad submarina a África. Luego, como les decía, el potencial de la cocaína, con la capacidad que tiene de generar inestabilidad, de corrupción, de empoderamiento de las organizaciones criminales, pues esto hace sumado a otro gran mercado de consumo en Europa, como es el hachís, que el empoderamiento y la capacidad de proyección sea brutal. Por lo tanto, bueno, pues se genera, como les decía, pues una cantidad de interrogantes a tener en consideración y que tradicionalmente, pues bueno, no han sido objeto de estudio con la profundidad que a mi juicio estas necesidades ameritan. Y con esto creo que me he circunscrito bastante bien a lo que era el tiempo de exposición, y habría finalizado mi intervención agradeciéndoles, bueno, pues su atención, y esperando que haya resultado de interés pues estas cuestiones que quería compartir con ustedes, y por supuesto pues quedo absolutamente supeditado a sus inquietudes, a sus preguntas, que estaré encantado de responder.
Muchas gracias, doctor. Entonces comenzamos con la ronda de preguntas. La primera pregunta dice, buen día, doctor Daniel. Qué explicativa su exposición. ¿A qué se debe que la región del Magreb y Medio Oriente no se estudie a comparación de otras regiones? Europa necesita de esta región incluso para el tema de seguridad internacional y cooperación. Bien, realmente sí que se estudian estas áreas geográficas, pero desde perspectivas, pues, de la diplomacia, de la comunicación exterior, de la geoeconomía, de la geopolítica, pero no atendiendo a la criminalidad organizada. La criminalidad organizada, bueno, pues ha pasado desapercibida porque primaban otros estudios de otra naturaleza e incluso desde la perspectiva de la seguridad y defensa, lo que primaba era el interés por el terrorismo, porque se consideraba que el terrorismo era la gran amenaza y sobre todo el terrorismo de carácter o de naturaleza yihadista, es decir, esa visión torticera, esa visión perversa, radicalizada de una de las grandes religiones de la humanidad, como puede ser cualquier otra, pues era prioritario porque se consideraba que, bueno, que la criminalidad pues no se había desarrollado como para suponer una amenaza al orden constitucional y al orden institucional de un país o de los países de Europa, y sin embargo el terrorismo sí. ¿Qué pasa? Que este dejar hacer, dejar pasar, este no hacer un seguimiento ha hecho que básicamente estas organizaciones, como he tratado de especificar, hayan ido creciendo en medios, capacidades, en peligrosidad, porque tienen un potencial económico y eso conlleva pues eso, la capacidad de corromper políticamente, de debilitar instituciones, de desafiar al Estado. Ahora es cuando nos hemos dado cuenta de que realmente, pues eso, el no haber intervenido antes, lo que en su momento podía haber sido un problema de orden público o de seguridad ciudadana, ahora se convierte en una amenaza estratégica a una zona geopolítica relevante. Gracias. Manda una segunda pregunta y dice, doctor Daniel, ¿cómo hacer esa diferencia entre grupos terroristas y crimen organizado? En México se habla de crimen organizado y luego se confunde con terroristas. Sobre todo con diputados es muy evidente esa diferencia conceptual. Gracias por sus aportes. Bien, ahí a mí me gusta mucho un compañero que es Luis de la Corte, que tiene unos trabajos yo creo que muy buenos, además ha sido uno de los, al menos autores en lengua castellana que ha trabajado esta cuestión de la hibridación. Yo sí creo que, bueno, aquí hay que ir al caso concreto, a la casuística concreta. ¿En qué sentido? En que no, generalizar yo creo que no responde a las realidades. ¿Por qué? Porque, bueno, en términos generales sí que hay un elemento que creo que hace o difiere al crimen organizado del terrorismo con independencia, yo creo que es la clave de diferenciar con independencia. Yo no sé si soy yo, pero estoy oyendo como un continuo clink clink, no sé lo que es, pero solo lo escucho yo. Disculpe, es que no lo sé porque lo escucho yo. Sí. Sí. Perdón, no, es que ya este señor está loco, ¿no? Es que estaba intentando, pero era como un pitido recurrente, clink, 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 y está diciendo, espera, ¿qué estaba pasando? Si era mi ordenador o qué. Disculpe, bueno, No, a retomo. lo mejor tiene activada alguna otra bocina o alguna otra. No lo sé, de aviso sí, no, es que estaba empezando a entrar aquí como un aluvión de sonido que, perdónenme, bueno, retomo. Que le decía que aquí había que no se puede generalizar, que hay que acudir al caso concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí es verdad que la tendencia es que hay un aprendizaje bilateral entre el crimen organizado y el terrorismo. El crimen organizado ha entendido que el uso del terror como estrategia genera dividendos, ¿no? El miedo genera capacidad, genera obtener resultados. No es que sean terroristas, pero sí usan el terror y ponen coche bomba y cometen asesinatos y emulan la actividad de los terroristas porque entienden que el terrorismo genera unos dividendos estratégicos que son muy rentables para lograr una serie de objetivos, incluso políticos, ¿no? O incluso para amedrentar a otras organizaciones competidoras o al Estado en general, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero por otro lado es que también descubrimos que es que el crimen organizado, el terrorismo ha entendido, sobre todo cuando el terrorismo ha dejado de recibir la financiación de los estados,
que era la realidad que nos encontramos en los años 80-90, las organizaciones terroristas recibían el apoyo de los estados y recibían de forma surrepticia financiación. Cuando la comunidad internacional empieza a hacer seguimiento y a sancionar a los países que cooperan o que sostienen estructuras terroristas, estas se tienen que buscar medios de financiación por su cuenta. Y bueno, aquí están las donaciones, están, bueno, toda una serie de mecanismos que han ido desarrollando. Pero aún así, la actividad a nivel financiero internacional, los acuerdos obtenidos a nivel financiero y económico a nivel internacional para congelar las cuentas, para perseguir los activos de aquellas personas o de aquellas estructuras relacionadas con terrorismo, ha dificultado esa financiación por la vía legal o cuasi legal. Ahí es donde el crimen organizado, es donde el terrorismo ha aprendido que dedicándose a actividades ilícitas se gana mucho dinero que pueden poner a disposición de la causa terrorista. Y eso es lo que nos lleva a la confusión. En todo caso, ¿cuál es la gran diferencia a mi juicio? La publicidad. El terrorismo busca la publicidad. Cuando buscan el atentado es situar la amenaza en todos los telediarios y en todos los medios de prensa y son los primeros en reivindicar la autoría de un atentado para que todo el mundo sepa que son ellos y qué causa están reivindicando e internacionalizar su problemática para buscar apoyos, para buscar connivencia. El crimen organizado, la publicidad no le interesa. El crimen organizado opera soterradamente. El crimen organizado busca a priori pasar desapercibido. Otra cosa es verdad que nos encontramos con organizaciones terroristas que fruto de creerse impunes, de creerse superiores al Estado, hagan unos comportamientos donde se publiciten como una forma de demostrar la debilidad del Estado y el empoderamiento de ellos. Y graben vídeos y los cuelguen en las redes, pero esto es muy moderno. No, si vamos a los esquemas más tradicionales de crimen organizado y terrorismo, creo que la gran diferencia en caso de duda es que unos buscan la publicidad y otros no. Luego, lógicamente, hay que ir al caso concreto y determinar por qué esa organización pues, tiene una característica u otra o hacia dónde se inclina. Pero en todo caso, el caso concreto. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos dos manos levantadas. Le damos la palabra a José Salazar Ávila. Sí, muchas gracias, compañera, muchas gracias. Mi pregunta va enfocada en el tema. Me impactó mucho la última caricatura que puso en su exposición, donde un niño le dice a su papá que quiere hacer una carrera en el crimen organizado y el papá le contesta, bueno, dentro del gobierno o en el sector privado, ¿no? Es una realidad, maestro. Aprecio mucho su definición, de verdad. Muy interesante. Sin duda alguna, el crimen organizado ha tomado un papel preponderante, no solamente en la zona del Magreb, sino a nivel mundial. Mi pregunta específica es si usted piensa que el crimen organizado pueda imponer, apoyar a gobernadores de los estados, ¿no? De todo el país, quiero decir, para facilitar de alguna manera el tráfico ilegal de los estupefacientes. Y no solamente eso, sino que hoy en día se da el famoso derecho de piso, la extorsión, tráfico de órganos, tráfico de personas, ¿no? Para prostituirlas, etcétera, etcétera. Entonces, si realmente el crimen organizado, de la mano con el terrorismo y con los gobiernos, pudieran llevar a cabo esa transición, ese tránsito de drogas y para a la vez poder gozar de impunidad una vez que ellos puedan apoyar campañas electorales para poder quedar bien con los gobernantes ya una vez en el poder. Esa sería mi pregunta, maestro. Muchísimas gracias por dejarme participar. Gracias a ustedes. Aquí, bueno, va un poco en la línea también quizás de lo que preguntaba uno de ustedes cuando decía, bueno, ¿y por qué también no se ha tenido en consideración o no se ha trabajado el crimen organizado en estos países? Pues va un poquito por aquí. Aquí a lo mejor yo tengo una visión bastante crítica. Aquí la doctrina no es pacífica. No todo el mundo, no todos los autores, no todos los estudiosos estamos de acuerdo.
De hecho, pues bueno, son de estas discusiones académicas bastante encendidas, porque, bueno, son, como digo, la doctrina no es pacífica a este respecto, es básicamente, a mi juicio, y así lo entiendo, creo que el crimen organizado ha ido evolucionando, sobre todo en determinados espacios geográficos, y hoy en día no solo es el afán de lucro lo que motiva al crimen organizado, creo que también la obtención del poder y el dominio del poder es un elemento clave de criminalidad organizada, y considero que no todo el crimen organizado, porque sé la problemática de un concepto tan amplio como les decía, pero sí es verdad que hay organizaciones criminales que son sujetos políticos y que tienen una clara incidencia en la política y en lo político. Y no a lo mejor desde un punto de vista ideológico, de un extremo de, digamos, si hiciéramos una línea de extremo de ideología de un lado o de otro, ¿no? De izquierda, derecha, centro, bueno, pues no tanto en clave ideológica, aunque a veces también, ¿no? Porque hay determinadas organizaciones terroristas, por eso yo digo que hay que ir al caso concreto de determinadas organizaciones terroristas que, por ejemplo, han estado al servicio de la lucha contra un determinado régimen político o una determinada ideología política por convicción. O sea que creo que tradicionalmente hemos querido despolitizar el crimen organizado y creo que hoy en día ha habido una transformación. Había que repensar un tanto estos planteamientos más clásicos de entender el crimen organizado, porque a mi juicio y otros autores compartimos esta idea, a pesar de que digo que no es una idea generalizada, aquí la doctrina, como digo, no es pacífica, es que cada vez en algunas áreas geográficas el crimen organizado es un claro actor político, un sujeto político con intereses políticos y que ha encontrado también en la política un nicho de actuación y de obtener beneficios, réditos, de mantener un estatus, y eso es lo que ha pasado, a mi juicio, también con gran parte de la problemática criminal organizada en todo lo que es el Magreb y Oriente Medio, que si rascamos un poco, resulta que el ministro o que el secretario de Estado o que es que no es que esté corrompido por una organización criminal, es que forma parte de la cúpula. Entonces, si levanto y empiezo a investigar y empiezo a generar la focalización en crimen organizado en estos países, va a salpicar a una clase política con la que estoy negociando acuerdos comerciales, con la que estoy negociando acuerdos antiterroristas. Entonces, prefiero que me apoye en la lucha antiterrorista contra el yihadismo, porque es una prioridad para mí como país europeo, y si luego trafica, bueno, tampoco pasa nada si me ayuda con el crimen, con el terrorismo. O sea, a veces hay ciertas realidades un tanto perversas, pero bueno, están ahí. Sí, sin embargo, me llama la atención el caso de Holanda que usted citó, ¿no? Donde amenazan a la hija de una alta funcionaria, y aquí viene a colación el lema que emplea el crimen organizado hacia políticos, periodistas, etcétera, ¿no? Donde dicen, o quieres plata o quieres plomo. Claro, aquí ha habido un ejercicio, lógicamente, es un Estado serio, es un Estado con instituciones y ha decidido que no va a haber ningún tipo de... Recuerden que no es la primera vez que el crimen organizado declara la guerra a un Estado o le supone un desafío, ¿no? En muchos países, piensa en Italia, ¿no? Totò Riina acaban de detener hace 2 semanas a otro de los grandes líderes del crimen organizado italiano de naturaleza mafiosa, que llevaba 30, 40 años huido de la justicia y que en su momento planteó, ¿verdad?, esa guerra al Estado, y en apenas un año había más de 1.000 muertos encima de la mesa entre jueces, policías, militares y políticos. Ese órdago lo han vivido ustedes en México también. Ese declarar la guerra al Estado de forma frontal por alguna y desafiar al Estado en esa clave. Sí, lógicamente, no todo el crimen organizado tiene esta capacidad, pero hay determinadas organizaciones que han medrado hasta resultar un actor con estas características de realmente de tratar de doblegar al Estado, como ha pasado en El Salvador, que han sentado un gobierno a la mesa a negociar unas condiciones favorables en un sistema penitenciario. Bueno, pues eso, lógicamente, pues eso hace que el desafío del crimen organizado en clave política, según qué realidad, sea exponencial a lo que estábamos acostumbrados o que habíamos conocido en el pasado, digamos, haciendo un seguimiento de la historia del crimen organizado en términos generales, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. Tenemos otras manos levantadas. Adelante, Jorge Antonio Chávez.
Sí, bueno, muchas gracias. Doctor Sanso, es un gusto saludarlo de nuevo. Hemos tenido oportunidad de coincidir en algunos otros eventos académicos y es un gusto, como siempre, oírlo y saludarlo. Tengo una consulta, ¿no? Usted ha hablado sobre estas dinámicas de hibridación entre el terrorismo y el crimen organizado. Ha hablado también de cómo, en el caso, por ejemplo, de Marruecos, hay una gran producción de hachís y se teme que se podría utilizar los medios de las organizaciones criminales que operan ahí para poder transportar droga que viene desde Latinoamérica hacia África. Y por eso, concretamente, en el caso de la relación entre España y Marruecos, mi pregunta era, ¿en qué medida usted considera que España está haciendo una suerte de outsourcing, de externalización de la provisión de seguridad hacia Marruecos? ¿En qué medida? Porque entiendo que Marruecos brinda una cooperación bastante sustancial, no solamente en el control de la migración o del tráfico de personas o de drogas, sino que incluso provee inteligencia con respecto a organizaciones criminales y terroristas que operan incluso en suelo español. Entonces, ¿en qué medida hay una externalización de estas funciones de seguridad de España a Marruecos? Bien, un placer volvernos a ver, un saludo afectuoso, un gusto siempre también coincidir contigo en estos foros de mutuo interés. Bueno, nuestra relación con Marruecos pasa por etapas, ¿no? Si alguno ha estudiado la política exterior española en la relación con Marruecos, tenemos etapas de entendernos muy bien y tenemos etapas donde cada país llama a su embajador y se corta la comunicación. Aparentemente, o sea, la comunicación formal, política, visible, ¿no? Recuerden ustedes que son estudiantes, la mayoría, ¿no?, de relaciones internacionales, hay muchos canales de comunicación. Podemos cerrar el canal político y porque hay un desencuentro entre dos ejecutivos, pero el canal de la inteligencia, el canal de los servicios de inteligencia sigue activo y sigue funcionando y sigue colaborando, aunque a nivel determinado, bueno, pues haya exteriorizado ese desencuentro, ¿no? Entonces, realmente la relación España-Marruecos es una relación de estas, permítanme, no puedo vivir sin ti, pero contigo tampoco, ¿no? Una relación de amor-odio, entendido, lo de odio entre comillas, ¿no? Esa relación torticera de te quiero mucho, pero luego nos peleamos, ¿no? Y esa distensión como buenos vecinos, pues tenemos esas tensiones. Bueno, es verdad que hay momentos dulces, hay momentos también de que el Ejecutivo esté en España y de las decisiones que se toman, pero viene a ser, está claro que España necesita Marruecos en clave de seguridad, porque para los movimientos migratorios, para la lucha contra el narcotráfico, no se puede solo contener desde la orilla española, y por eso es necesario implicar a Marruecos. Y Marruecos necesita a España porque lo necesita económicamente y comercialmente, ¿no? La balanza comercial y la cantidad de inversión española en empresas hispano-marroquíes es importante. Piensen ustedes que Marruecos, que tiene hacia abajo, tiene Mauritania, tiene Argelia, con la que no se entiende, Mauritania tampoco es una relación fluida, Sáhara Occidental es una situación problemática, y luego tiene el Sahel, es que no tiene proyección, está en una esquina y tiene a Argel del otro lado que bloquea el Mediterráneo. Luego su conexión con Europa es España. Entonces, bueno, interesa que haya cierta fluidez. Entonces, como lo digo, vamos por etapas. Es cierto que en el ámbito de la seguridad funcionamos bastante bien, aunque luego aparentemente en lo político se vean gestos y feos de uno u otro lado y desencuentros. Eso es en lo político, eso es el consumo, digamos, generalizado, público, pero en off the record, lo que son servicios de inteligencia, policía, se entienden muy bien, se trabaja codo con codo, porque a Marruecos también le preocupa la radicalización en Marruecos de sus ciudadanos marroquíes, estén dentro o fuera de España. Le preocupa el crimen organizado. Marruecos no tiene capacidad para afrontar un crimen organizado nacional propio suyo, hispano-marroquí, donde ya es un hecho, no es una futurible, es que ya un hecho que las lanchas que transitan y que se introduce el hachís en España ya llevan también parte del cargamento de hachís y parte del cargamento es cocaína que viene de región andina.
de Colombia, de Perú, Bolivia, de los productores. Entonces, realmente, y hay organizaciones mexicanas en Marruecos, y hay colombianos en Marruecos, y hay de todo lo que queramos, de rusos, de italianos, están todos también en Marruecos, y Marruecos se desbordada. España tiene la capacidad, tiene el apoyo de Europol, entonces trabajamos. Eso sí, a veces hay momentos dulces y a veces pues no lo hay tanto. En fin. Como en los matrimonios, hay momentos buenos y en las parejas hay momentos que no son tan buenos, pero en el fondo nos queremos, porque nos necesitamos también, hay que decirlo. Mañana me despiden, lo están grabando, ¿verdad? De veras, mañana me llaman a consulta. Así, lo de la libertad de cátedra, te la has jugado. No, no hay problema, doctor. Entendemos. Y ahora me llama el decano y dice, oye, que estábamos intentando hacer una cátedra aquí de estudios económicos hispano-marroquíes, me acabas de chafar. No se preocupe, lo vamos a editar todo. Hay una última, bueno, hay una pregunta, tienen alzada la mano y también hay otra pregunta, hay otras dos preguntas en el WhatsApp que están llegando, entonces, ¿nos da tiempo para una y una? ¿Sí me escuchó, doctor? Sí, adelante, yo estoy a su disposición. ¿Sí? Okay. Yo a su disposición. Ok. Adelante, Brenda. Ok, va una pregunta de la del chat, profesora. No, aquí está, perdón, no tenemos tu nombre, es que nada más se ve zona de guerras, entonces para estar en sintonía. Sí, Salvador Huesca. Ok, gracias. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, profesor. Estaba escuchando ahorita su plática y bastante interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas o cuál es la importancia más bien de la información estratégica para beneficiar en contra de la lucha del terrorismo en la región del Magreb? ¿Cómo es la información? ¿Cuál es la importancia de la información estratégica para la lucha contra el terrorismo en la región del Magreb? Clave, fundamental, absoluta. De hecho, el desarrollar capacidades de inteligencia propia, es decir, lograr tener obtención directa. Todos los servicios, incluido el español, europeo, y de otros países del mundo que tengan un problema con terrorismo islámico y con terrorismo yihadista, de carácter yihadista radicalizado, todos tienen interés en tener muy buenas relaciones con los servicios y con todos los que desarrollen capacidad o actividad de inteligencia en el Magreb y en Oriente Medio, y no solo tener una buena sintonía para que fluya la información, incluso si hay buenas relaciones, incluso que fluyan los productos de inteligencia, que es más complicado todavía, pero por lo menos que fluyan las alertas y las informaciones, y de ser posible incluso el poder desarrollar capacidades de obtención propias sobre el terreno, para poder contrastar en ocasiones todo lo que fluye o todo lo que se pueda compartir. Es vital, y es más, a los países de la zona les interesa el apoyo, pues eso, no tanto de información, porque sus intereses estratégicos no van por ahí, pero sí a cambio de colaborar o de cooperar o dejar hacer el que, por ejemplo, nosotros invirtamos en financiarles medios, capacidades y sobre todo capacitación. Que nuestros analistas formen a sus analistas, que les enseñemos metodologías, técnicas de trabajo. Es decir, ahí es muy fluido. Ahí realmente hay dos patas de las relaciones, en términos de relaciones internacionales, en el ámbito Magreb y Oriente Medio hacia Europa, que son de vital importancia, y es la cooperación en el ámbito de la seguridad, y diría que casi tanto, aunque sea menos visible, con la económica, que también es muy relevante la económica. Ok, perfecto, muchas gracias. A ti. Vamos con otra pregunta. Doctor, muchas gracias por sus aportes. En el tema estratégico de seguridad internacional, creo que nuestras instituciones en este tema es débil aún.
En México existe esta preocupación sobre protección de datos. A la Sedena le robaron datos de seguridad nacional. ¿Cómo funciona la región de Medio Oriente y Magreb en torno a este tema cibernético? ¿La Unión Europea asesora en este tema a la región? Bueno, la región no se caracteriza en ser un potencial, digamos, siquiera en desarrollo del acceso a Internet. Es decir, hay países con más capacidad que otros, pero realmente el desarrollo de todo lo que son la infraestructura para el acceso a través de distintos dispositivos para el acceso a lo que es el ciberespacio es bastante limitado. Además, piensen que geográficamente hay zonas como áreas desérticas que lógicamente ahí el reproducir señales es muy complicado, no está localizado en zonas urbanas, sobre todo. Además, hay mucha diferencia en estos países entre la población rural y la población urbana. Bueno, aunque hay un uso, sí, de las nuevas tecnologías, pero realmente todavía, pues, como digo, estos países no se caracterizan precisamente no destacan en este campo, ¿no? Todas cosas porque tienen otras necesidades perentorias más inmediatas como para invertir en este campo. Entonces, realmente no hay una ciberdelincuencia preocupante proveniente de estos países. Hay otras fenomenologías criminales, otras fenomenologías delictivas que sí preocupan, relacionadas con el narcotráfico, relacionadas con el tráfico de armas, relacionado con el tráfico de especies, relacionado de especies protegidas naturales, tanto de flora como de fauna, y sobre todo de explotación sexual y laboral, sobre todo infantil, ¿no? Pero el tema ciber no es un espacio donde preocupe y la cooperación, pues sí, hombre, Europa desarrolla, aparte de las empresas europeas pues tienen interés, ¿no? Toda esta zona del Magreb, Oriente Medio, no deja de ser un tradicional nicho para la empresa europea. Piensen que prácticamente casi todos los países, unos u otros, tienen alguna buena vinculación o una buena relación bilateral con países europeos, sobre todo Francia. Piensen en Argelia, ¿verdad? Es un peso francófono. Toda la zona de Siria es también entre Francia y Reino Unido, igual que Egipto, también tiene su parte británica. Es decir, ahí los países de Europa desde el punto de vista comercial tienen intereses en la zona, pero el ámbito ciber, como digo, no es la preocupación ni de uno ni de otro, porque todavía están en desarrollo de capacidades. Ha mejorado mucho en las últimas décadas, pero todavía tienen que, sobre todo en infraestructura, para que realmente sea un acceso. Hay una brecha digital, para que me entiendan, es una zona de frontera, pero la brecha digital a uno y otro lado es todavía muy notoria, muy notoria. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir, tenemos una pregunta de la compañera Sandra. Doctor Daniel, muchas gracias por tan amena conferencia. ¿Mashrek es una religión y dos religiosidades o el Islam varía dependiendo la región? Pues mire, yo le diría, hay un trabajo muy bueno, que no me sale ahora el autor, pero me saldrá, Keppel, un clásico, que dice que la familia no reza unida. Pues efectivamente, dentro del Islam, como saben ustedes, hay grandes corrientes, la chiita, la sunita, luego está también, ¿verdad?, la minoritaria de los derviches, no recuerdo ahora cómo, que giran, ¿verdad?, y entran en éxtasis, ¿bien? Y luego hay una mezcla, porque en toda esa zona del Magreb también hay mucha influencia de la religión católica y también hay mucha magia animista. Todavía hay mucha creencia animista que es muy potente socialmente, ¿no? Entonces, realmente sí, el Islam tiene presencia histórica, pero según el país, sí hay algunos que son teocracia o que la religión mayoritaria es el Islam, pero bueno, hay una presencia bastante variada. Y aunque estén dentro del paraguas del Islam, pues realmente, como digo, bueno, pues hay distintas ramas y pues entre ellas la relación no es siempre pacífica. De hecho, lo vemos, ¿no? Vemos como en escenarios incluso como Irak, por ejemplo, pues se matan o hay luchas entre chiitas y sunitas, ¿no?
por cuestiones de religión. O piensen que, bueno, en gran parte en su momento el conflicto Irán-Irak estaba también, ¿no?, imbuido por esa diferencia entre el chiismo y el sunismo de uno y otro lado de la frontera. Sí, la familia, yo creo que es un libro interesante, ese de Keppel, donde básicamente pues, habla de las distintas corrientes, las distintas familias que podemos encontrar debajo del paraguas del Islam, y el hecho de que no haya pues, una unidad doctrinal, bueno, pues hace que incluso entre ellos haya sus tensiones y sus divergencias, ¿no? Okay. El sufismo, correcto, gracias Marco. Estaba aquí haciendo el apunte que no me salía. Voy a llamarle Marco por el apunte. Ok, pues muchísimas gracias, doctor Daniel. Nos falta una. Alfonso, ¿nos perdona, doctor? ¿Y ya es la última? No, no se preocupe, si yo encantado, no tengo ningún problema. Okay, adelante. Ok, Alfonso, adelante, adelante. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Disculpe, tenía una duda acerca sobre estos temas que son muy interesantes, la verdad, ya que estamos analizando en sí la estructura y los modos de operar de estas denominaciones que se les llegan a concluir a estos movimientos criminales y cómo en esta fase se vuelven terroristas. Terrorismo. En México, en el 2022, ocurre, bueno, de este lado del mundo ocurre un evento que mi duda es ¿cómo lo considera usted? Ocurre que los republicanos estadounidenses, incluso el gobernador de Texas, denominaron a los cárteles mexicanos como terroristas. Eh, ya no, ya no los dejan nada más como con la denominación que les daban de organizaciones criminales transnacionales, por sus siglas en inglés eran las TCO, pero ahora pasaron a ser denominados cárteles terroristas. Mi primera pregunta era, ¿qué relación considera usted que tenga Estados Unidos detrás de esas denominaciones que no nada más a los cárteles mexicanos hace, sino a través por medio del mundo, ellos hacen estas denominaciones con el derecho de proteger su soberanía, pero detrás de eso, ¿considera usted que haya alguna o que constituya alguna política expansionista de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque puede haber intervenciones militares dentro de esas denominaciones de cárteles terroristas. Esa era mi pregunta, maestro. Muy bien, pues yo aquí tengo una idea bastante clara. Es que el crimen organizado puntualmente use el terrorismo como estrategia para maximizar los dividendos del uso del terror, del empleo del terror como una estrategia. Eso no lo convierte en terrorismo. Es crimen organizado valiéndose del uso del terror, de la amenaza de la coacción, con unos objetivos claros. Pero no es terrorismo, es crimen organizado usando el terror como estrategia. Ahora bien, ¿qué creo que hay detrás de que un Estado pretenda etiquetar a una estructura no de criminal sino de terrorista? Yo creo que es, en ocasiones, y aquí hay que ser críticos, un uso espurio de lo que es la denominación del terrorismo, básicamente porque las legislaciones terroristas generalmente suelen ser más generosas en términos de uso de la fuerza. Es decir, las garantías procesales, la limitación de derechos y libertades fundamentales, son más laxos en la legislación antiterrorista. Puedo mantener más tiempo detenido a una persona, puedo tenerla incomunicada más tiempo, es más lícito incluso socialmente, ¿no? Por eso el afán de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo y en Afganistán, esa guerra contra el terrorismo, una guerra, pues ustedes son de relación internacional, una guerra es un conflicto con unas características, hay que declarar la guerra, está arreglado, hay un derecho, el jus ad bellum y el jus in bellum,
hay un derecho humanitario que hay que respetar. Si hablamos de guerra, hablamos con un contexto normativo, reglado. ¿Qué pasa? Que en la guerra es todo como más válido, ¿no? La permisividad para etiquetar de enemigo, para luchar, para poder usar la violencia con más intensidad y que haya menos contestación social, y el hecho de que pues, pueda identificar, ¿verdad?, como es un terrorista, un dron sobrevuela, identifica a un presunto individuo y lo neutralizo la amenaza porque bombardeo, oiga, y las garantías procesales y el principio de inocencia que hay que quebrantar. Si es delincuencia, pues ahí la normativa, como digo, es más, controla más, es más taxativa, es más férrea para el uso de la violencia. El terrorista me da más manga. Entonces, aquí hay un interés de muchos ejecutivos de lograr etiquetar a una organización, una estructura como terrorista, porque su capacidad de maniobra va a ser mucho mayor. Podrá recurrir a Fuerzas Armadas, podrá recurrir a fondos reservados, podrá recurrir a unas capacidades que no se lo va a permitir si realmente es una cuestión de delincuencia, donde tendrá que judicializar, tendrá que detener, tendrá que llevar a juicio, tendrá que ir a un proceso penal con sus garantías. Entonces, yo creo que en Estados Unidos, en concreto, el hecho de promover esa política de, aparte, guerra contra el terrorismo, guerra contra, es para lograr una sociedad más permisiva y el lograr que se reconozca una estructura como terrorista para poder tener esa capacidad de maniobra y poder lograr unos objetivos, pues, bueno, de una forma que a lo mejor pues, es más que discutible. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, doctor, por todos sus aportes y esperamos volver a tenerlo en este espacio de la universidad y pues si viene a México, pues también por acá pues lo recibimos. Un placer haber compartido la tarde con usted, de verdad, por su interés, y espero, a lo mejor no he dado respuestas, pero si he logrado sembrar inquietudes e intereses, pues con eso me doy por recompensado. Muchas gracias a todos y un placer. Que tengan buen día. Gracias, buen día.